Si crees en Dios, caminarás sin aflicción y sin miedo en las veredas del mundo, por grandes que sean los peligros que te oscurezcan el camino, por cuanto, aún frente a la muerte, reconocerás que permaneces con Dios, tanto como Dios está siempre contigo, más allá de pruebas y sombras, limitaciones y cambios, en plenitud de vida eterna. Popular, siempre a tu lado, presenta. Banco Ademi, el banco que da la mano, presenta. Con esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles que estamos en AME 4717 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestro sistema UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com en tiempo real, puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que definitivamente es la prevención. Hoy nos vestimos de gala, 17 años que para la gloria de Dios estamos teniendo el atrevimiento de entrar a sus hogares por recibir a un distinguido cirujano dominicano y un gran amigo. El equipo médico de Sedimat es un equipo ejemplo para República Dominicana y sus fases multidisciplinarias hacen que sea el centro, sin lugar a dudas, más completo que tenemos en el país. Y que no hay en toda el área una institución que reúna las condiciones y el personal médico que reúne esta prestigiosa institución dirigida en estos momentos desde el punto de vista médico por un gran amigo y hermano, el doctor Luis Betances. Pero parte de ese staff es el doctor Pedro Báez, que nos sentimos enormemente orgulloso de que esté con nosotros acá. Es un brillante cirujano dominicano y es parte muy importante de lo que es el staff de cirujanos de Sedimat, donde todas las áreas de la medicina son abiertamente cubiertas, sobre todo el aspecto de la cardiología, donde no tenemos nada que envidiarle a ningún país desarrollado del mundo. Con el doctor Pedro Báez vamos a conversar del cáncer de páncreas, temido cáncer de páncreas. Es una patología que en la medida que han ido avanzando las investigaciones se hace más y más frecuente porque es más detectado. No es que antes no había y ahora sí hay. Y tiene aspectos quirúrgicos que van a ser enfocados por el doctor Pedro Báez, y lo cual nos llena de orgullo y satisfacción. De manera que vamos a una pequeña pausa, vamos a hablar un poquitito de ese importante órgano con esas dos importantes funciones endócrinas dentro del órgano y exócrinas, y cuáles son las principales patologías malignas y si hay patologías no malignas en páncreas, porque todo el que habla de páncreas piensa de una vez cáncer de páncreas. De manera que vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida. Un orgullo, reitero, como dijimos en la introducción del programa, tener esta gloria de la cirugía dominicana, mi querido amigo, el doctor Pedro Báez, miembro del staff quirúrgico de Sedimat. Hemos escogido, usted ha escogido el tema, doctor, del cáncer de páncreas porque es un cáncer que es sumamente agresivo, que hace un tiempo era de difícil detección y ya se detectaba en áreas fuertes, pero ya nosotros tenemos hasta la endosonografía en el país y una serie de instrumentaciones. Podemos hacer STEM a través de los ERCP, de la colangiopancreatoduodenografía retrógrada, que nos ayuda, además de mejorar paliativamente al paciente, en muchas ocasiones nos ayuda a que el paciente se sienta más cómodo, cuando popularmente decimos se destapa. Okay. Entonces, vamos a hablar un poquitito, Pedro, de qué es el páncreas y qué funciones tiene. Bueno, el páncreas es un órgano tanto de secreción exócrina como endócrina. Eso significa, exócrina significa enzimas que se vierten en el tubo digestivo, y endócrina a través de sustancias que van al torrente sanguíneo, y en el torrente sanguíneo entonces ejercen su función. Ese es el páncreas. Ese es el páncreas, ahí lo ven ustedes, es un órgano que está incrustado prácticamente delante de la columna vertebral y rodeado por el duodeno, por el estómago, por el vaso, por el riñón. Los vasos que provienen de la aorta, que es el tronco mesentérico, los rodean prácticamente con una maraña arterial.
Los vasos que van hacia el hígado a través de la vena porta también forman una maraña vascular muy densa. De forma tal que desde el punto de vista quirúrgico el páncreas es un órgano de muy difícil manejo. Y es un difícil manejo por la anatomía complicada que tiene, pero también por el órgano en sí, que es un órgano que no coge una buena sutura, que produce enzimas digestivas que prácticamente pueden digerir cualquier sutura que se provoque allí o tejido necrótico por un traumatismo más o menos importante durante la cirugía, y eso produce fístulas en el postoperatorio que son muy difíciles de manejar. Este es uno de los cánceres más comunes que el doctor Báez tiene varios casos, es el cáncer de la cabeza de páncreas. ¿Qué etiología tiene la patología maligna pancreática de las teorías que pueden haber? La herencia es fundamental también, ¿no? Sí, la herencia es fundamental, naturalmente, porque si hay familias que tienen una historia de cáncer de páncreas, es muy posible que en esa familia, por razones múltiples, aparezcan uno que otro cáncer de páncreas. Pero también se ha visto, ya que me hiciste la pregunta genética, que hay algunas enfermedades que pueden tener una asociación, por ejemplo, cáncer de tiroides, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon. A veces pueden tener algunas alteraciones genéticas. Los que se encargan de eso pueden buscar una línea un poco oscura, sí, pero una línea que explique la incidencia más elevada en esa población. Sin embargo, el tabaco todavía es la causa que se esgrime como más frecuente en el cáncer de páncreas. El alcohol, la pancreatitis crónica. Sí, obviamente, que produce la pancreatitis. Entonces se cree que la pancreatitis con ese proceso inflamatorio puede también degenerar en páncreas. También se ha asociado la obesidad, la obesidad con la diabetes misma. Hablábamos fuera de cámara. Hablando fuera de cámara, y entonces uno no sabe si es que la diabetes crónicamente puede también desencadenar algunos oncogenes, genes, qué sé yo, que finalmente terminen en cáncer de páncreas, o si es un hecho concomitante. Lo cierto es que la población de diabética es tan extensa que no vale la pena hacer como un screening, una detección. Aunque hemos tenido casos, hablábamos tanto tú como yo, de pacientes diabéticos obesos después de los 50, 60 años que desarrollan cáncer de páncreas. Es una obligación. Un paciente y sobre todo si no tiene unos grandes antecedentes de diabetes, que debuta con diabetes, es una obligación y es un detonante que el médico y el gastroenterólogo debe de saberlo. Seguro. Un paciente y seguirlo de cerca. Sí, y seguirlo de cerca. De más está decir que muchos pacientes debutan con el cáncer de páncreas y debutan en esos días con una diabetes. Sí, es correcto. Y en pocos días, yo hace 3 meses que era normal, me dio una diabetes y usted le diagnostica cáncer de páncreas. Hay lesiones también benignas que se cree que pueden ser precursoras del cáncer de páncreas, como unas de esas neoplasias intraductales que se describen. ¿Pronóstico bueno las benignas? ¿Tienen un buen pronóstico? No, las benignas, el único mal pronóstico que pueden tener es la cirugía. Sí. Pero si el paciente sobrevive a la cirugía, se cura al 100%. Es una cirugía complicada. ¿Cuál es el tumor más frecuente benigno en páncreas? Bueno, son esas neoplasias intraductales mucinosas. Sí. Son, en términos generales, las precursoras. Generalmente en cuerpo. Porque nosotros los endocrinos, nosotros no vemos, no tenemos experiencia de diagnosticar tumores endocrinos de páncreas. Seguro que sí. No, y tú eres la persona como cirujano al cual generalmente o el endocrinólogo o el gastroenterólogo te va a referir el paciente que sospecha. Pero aquí no hay un diagnóstico de insulinomas o gastrinomas, no lo hemos tenido. Yo no recuerdo. No. De los tumores malignos de páncreas, yo quisiera hacer que lo catalogáramos. De acuerdo a tu experiencia, el doctor Báez tiene una extraordinaria experiencia en un cáncer que no vamos a decir que es muy frecuente, pero que, ojo, hay que tenerlo siempre presente ante una pérdida de peso brusca, una sensación de cansancio del paciente y más de 30, 40, 50 años, pues debe ser investigado. Así es. ¿Cuáles son los tumores más frecuentes que tú has visto en tu brillante carrera quirúrgica? Bueno, el más frecuente de páncreas exclusivamente es el carcinoma ductal.
Pero nosotros, ocasionalmente, los patólogos nos tienen una gama de Y te dicen de adenocarcinoma reportes. todo. No, la mayoría son adenocarcinomas ductales, que se originan en los conductos, que casi el 80% son adenocarcinoma ductal, pero tú tienes mucinoso, coloide, adenoescamoso, tú tienes una serie, y ocasionalmente a uno se lo reportan. La verdad es que nosotros no sabemos qué connotación pronóstica pueden tener ese tipo de cánceres, porque se comportan muy parecidos todos. Una pregunta que estoy seguro que muchos de los televidentes que están mirando este programa es el páncreas, incluso para el paciente en sentido general, es, como diríamos popularmente, una mala palabra. O sea, todo el mundo le tiene mucho temor y respeto a este órgano, por lo que acabas de explicar, función dentro del órgano y función que excreta las enzimas hacia el tubo digestivo para el proceso de la digestión, que es fundamental. Y endógenas, la producción de la insulina, que también es fundamental para la vida. El pronóstico de tus cirugías malignas de páncreas, en sentido general, sabemos las estadísticas mundiales cuáles son, pero yo quisiera conocer las estadísticas del doctor Pedro Báez en su cirugía, que son bastante ya de páncreas. Bueno, nosotros tenemos una serie de carcinomas en gente joven, asombroso en gente joven que han logrado sobrevivir. Incluso nosotros hemos tenido la idea de que si no es un adenocarcinoma ductal como tal y tiene algún otro componente, porque son gente que tienen una sobrevida mayor de 5 años, mucho mayor, sí. Es más, que llevan una vida muy normal. Sin embargo, los carcinomas, por ejemplo, que son del cuerpo, generalmente se diagnostican muy tarde. Porque son muy asintomáticos. Porque son asintomáticos, sí. El paciente lo que se queja es de dolor. Nosotros, en eso que recordemos, solamente tenemos una sola paciente del cuerpo que ha sobrevivido, y esa tiene como 6 o 7 años. Y es muy interesante porque fue una pancreatectomía subtotal y posteriormente, 5 años después, hizo una metástasis hepática. Nosotros le hicimos una hepatectomía, una hemipatectomía, y la paciente tiene como 3 años de eso y no ha vuelto a... O sea que se ve que... incluso no le dimos tratamiento sistémico. La gente le tiene mucho temor también, y quisiera oír la experiencia del doctor Pedro Báez del cáncer de la cabeza de páncreas, que es el más se conoce popularmente. ¿Qué consecuencias tiene este cáncer una vez detectado? Existe una cirugía que muy pocos cirujanos, no en República Dominicana, a nivel mundial, la realizan. En Estados Unidos hay personas que solamente operan páncreas en hospitales muy desarrollados. Pero el cáncer de cabeza de páncreas, con esa famosa cirugía del doctor Whipple, que hace prácticamente una derivación, ¿cuál ha sido tu experiencia? Sí, bueno, aquí la experiencia que tenemos con el cáncer de cabeza de páncreas, que es un cáncer agresivo. Sí, y nosotros lamentablemente estamos todavía viendo cánceres que son más allá de lo que nosotros quisiéramos operar. Esto te quiero decir que son cánceres ya que han invadido la vena porta, sí. Que tienen una extensión hacia los vasos mesentéricos, es decir, o tiene más de 3 centímetros, 4 centímetros de diámetro, que prácticamente la recurrencia postoperatoria es la regla. Sin embargo, en aquellos pacientes se habla, por ejemplo, en Estados Unidos, en sitios que tienen una gran concentración y que pueden hacer un diagnóstico temprano del cáncer de páncreas. Que es fundamental el diagnóstico precoz. Claro, si no opera un cáncer de páncreas temprano, las posibilidades de vida no son halagüeñas. Seguro, seguro. Y ellos tienen como alrededor de 6 o 7% de sobrevida a 5 años, ¿no? Es que es mucho. El cáncer de páncreas... páncreas... las estadísticas generales hablan de 1 a 3 años, sí. El cáncer de páncreas, que son detectados tardíamente. Esas son la mayoría que nosotros tenemos. Sí. Alrededor de 3 años, la mayoría de nuestros pacientes de cabeza de páncreas sucumben. Yo quisiera, es enormemente técnico, no le estamos hablando a médicos, pero mucha gente conoce lo que es la cirugía de Whipple. ¿Qué realizas tú en ese momento con la extirpación? ¿Hay pancreatectomía total, parcial y la derivación? Claro. El páncreas, como se vio en una de las diapositivas, tiene una cabeza, tiene un cuello, tiene el cuerpo y finalmente la cola. Es la que va a la columna. Sí, y son prácticamente muy delimitables. El cuello es delimitable por la parte más estrecha del páncreas. Entonces la cabeza es lo que está hacia la derecha que de ese descansa cuello. en la curvatura mayor del Exacto, y descansa en la curvatura mayor del duodeno. Cuando tú vas a hacer una pancreatectomía,
de la cabeza del páncreas, cefálica, como se llama, una cirugía de Whipple, pues uno lo que hace es dividir el cuerpo a través del cuello del páncreas. Esa es la primera parte de la cirugía. Entonces uno determina si la vena porta no está comprometida. Si no está comprometida la raíz del mesenterio, etcétera, para uno llevar a La feliz derivación término. es la parte más larga, ¿no? La derivación. La derivación es después, pero ¿Cuánto tiempo te toma? la resección también es laboriosa. Sí. En el sentido de que tú tienes que eliminar todo el duodeno, la cabeza del páncreas, los ganglios que tienes supra e infrapilóricos, los ganglios de la arteria hepática hasta el hilo hepático. Sí. Tienes que hacer ese tipo de cirugía. 6-7 horas para que la gente entienda. Bien, entonces tú tienes que hacer la colecistectomía, dividir el colédoco, extirpar el duodeno, extirpar parte del estómago y el páncreas. Y después de eso tienes que hacer una reconstrucción tanto del páncreas remanente que te ha quedado con una asa de yeyuno, una reconstrucción de las vías biliares y una reconstrucción del tránsito digestivo. Sí. ¿La cirugía de Whipple tiene un pronóstico favorable o va a depender de cuán extensión? En muchas oportunidades, cuando se produce la ictericia obstructiva, para que la gente nos entienda, la anterior es Merlin, donde se ve, el paciente se va a poner amarillo así en la conjuntiva, que es lo que denominamos ictericia. Ese paciente tiene dos alternativas: o se puede colocar un stent, que el paciente se va a sentir mucho mejor desde el punto de vista, pero la enfermedad no la va a resolver, o el paciente va a ser intervenido por ti. El pronóstico de ese tipo de cirugía en que hayas tenido el éxito de colocar todas las cosas que tú acabas de decir. Bien, si el paciente es operable, debe de ir a cirugía. Operable significa que sea un tumor diagnosticada tempranamente, que no haya invasión de los vasos mesentéricos y que el cirujano piense que puede tener éxito. Si el cirujano considera que la cirugía que puede ser resectiva, entonces el cirujano debe de ofrecerle al paciente una cirugía. Ahora, si el tumor es muy grande o el paciente tiene compromiso de esa vascular, o piensa uno que se beneficie de un tratamiento neoadyuvante primero, el paciente debe pasar a una neoadyuvancia y ser paliado entonces con un stent. Dentro de la misma, o sea, a través de un ERCP. A través de un ERCP. Correcto. Obviamente, si uno opera a ese tipo de pacientes, muchas veces se pueden beneficiar también de una ablación del plexo celíaco para que el paciente no tenga esas molestias dolorosas. Claro. Señores, brillante esta experiencia que tenemos y que le hemos ofertado a nuestros amables televidentes. Tenemos el privilegio de tener hoy uno de los cirujanos dominicanos que más cirugías de páncreas ha hecho, y estábamos hablando fuera de cámara, y no le gusta que lo digan, pero exitosamente todavía hay pacientes del doctor Báez que están disfrutando no de salud, pero que pueden tener una aceptable calidad de vida el tiempo que vayan a permanecer con nosotros. Vamos a ir a una pequeña pausa y venimos con las conclusiones. Finalmente, doctor, ¿qué tan frecuente estamos viendo en SEDIMAT problemas de cáncer de páncreas? Ya usted ha hablado brillantemente de cuáles son los manejos, tal como dice el doctor Pedro Báez. Ahora, antes de entrar al aire de nuevo, necesitaríamos 2 o 3 programas para completarlo, vamos a estar claros, porque es un tema sumamente amplio, pero queríamos darle una idea de una figura de tanto prestigio dentro de la cirugía dominicana, de que el público conozca que en la República Dominicana sí se realizan esas cirugías. ¿Cuál es el promedio de problemas pancreáticos que tú estás viendo en tu práctica? No, en SEDIMAT deben de verse como alrededor de 20 casos de páncreas. Eso está de acuerdo con la literatura mundial, ¿eh? Sí. O sea, significa que lo están detectando. Sí. Y es un centro de referimiento. Seguro. Porque es un centro para hacer las IRCP, el paciente cuando va también espontáneamente a veces a cirugía, seguro. va a oncología, es un centro de concentración. Multidisciplinario. Y debe de haber alrededor de 15 o 20 casos al año, que es una cifra muy importante para un hospital general. Y muy paralela a las estadísticas mundiales. Ahora, de esos 15 a 20 se opera una cifra un poquito muy baja, correcto. Pero alrededor de 5 al año más son intervenidos. Unos con fines de resección y otros con fines de derivación.
Y ya la parte paliativa, con el avance que está teniendo la endoscopía, pues la parte paliativa en cuanto a calidad de vida del paciente en casos ya avanzados en que no califican para cirugía, la colocación de un stent también puede elevar la calidad de vida del paciente. Desde el punto de vista paliativo, si van a colocar generalmente la cirugía, usted la prefiere si tiene que hacer derivación gastrointestinal. Seguro. Entonces aprovecha la derivación gastrointestinal, la derivación digestiva, que es muy buena, porque el paciente con la derivación paliativa probablemente no sufra de molestias. Y mantiene una calidad de vida Mantiene una aceptable. muy buena calidad de vida. Don Pedro, muchísimas gracias. Espero que sea la primera vez que tenemos este honor, pero no la última, que de vez en cuando pues, usted nos dé una vueltecita por acá, porque hemos tratado un tema muy duro. Vamos a estar claros que es un tema que la gente lo respeta, pero yo creo que una de las bases fundamentales de lo que hacemos televisión educativa es pues llevar conocimiento, no asustar gente, sino que usted sepa que ese problema está y que es un problema que se puede resolver en el país. Ah, no, que yo no tengo seguro internacional. No, este problema se puede resolver con médicos dominicanos en una institución que no tiene nada que envidiar a ninguna institución de alto nivel en el mundo. Muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a usted. Recordar a nuestros amables televidentes que Parmalat te ofrece la leche más nutritiva y divertida del mercado. Parmalat, la leche número 1 del mundo. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día. Recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la mañana por este mismo canal 47 AME 17 Telecable. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden, nadie puede volver atrás, pero todos pueden seguir adelante. Y mañana, cuando el sol salga, será suficiente con repetirse a uno mismo, voy a ver este día como si fuera el primero de mi vida. Popular, siempre a tu lado, presentó